Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Estamos aquí en los estudios de Comicscop y Art Editorial, aquí por las Alamedas, en el último programa de la trilogía del terror. Hola Alejandro, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Arturo? Pues vamos a hablar un poquito del cómic de terror norteamericano, un poquito de esos eh, elementos de horror en historietas de la prensa en el comic book norteamericano. Bueno, un poquito de la constitución del género, cómo se fue constituyendo, ¿no? Muy bien, pues yo soy Arturo Said, aquí, como todos ustedes saben, yo fui dibujante de historietas durante muchos años, sigo haciendo mis historietas y nos gusta mucho hablar del tema que es nuestro favorito, las historietas. Hablamos en el primer programa de de las historietas de terror en México, luego hicimos otro programa de las historietas de terror en España y ahora nos trasladamos al norte del continente americano, en Estados Unidos, a donde se desarrolló una industria muy interesante acerca de la temática del terror. Y bueno, Alejandro Gómez, platícanos, ¿cómo empezó todo esto de el género del terror y qué calidad tenían? ¿Qué artistas había? Platícanos. Bueno, aquí el problema de hablar de géneros fue, y el público consumidor de producciones literarias y audiovisuales. Pues aquí parece compartir un acuerdo tácito entre lo intuitivo de la pertenencia de cada muestra y varios tal vez, o ningún género que se le pueda fusionar. Esto quiere decir que, bueno, la comunidad científica en general no le basta este enfoque del problema y, bueno, se esfuerza por establecer criterios que le permitan acotar de manera rigurosa las parcelas genéricas en las que ubican los trabajos existentes. A diferencia de otros aspectos básicos de la narrativa, no se acaba de construir una teoría de géneros que satisfaga el grueso de los estudios, dada la heterogeneidad de los factores que tienen que tener en cuenta los protagonistas de los relatos de terror. Inconscientes de las convenciones del género que se habitan, no se puede evitar acercarse a una casa solitaria rodeada de árboles muertos. O sea, hablar de cómic de terror nos obliga a adentrarnos primero por el pantanoso terreno de la discusión, aún somera sobre los géneros. Y en repaso al panorama conceptual de la teoría de géneros, Paul Hernandi extrajo lo siguiente: la mayor parte de la crítica moderna en lo referente a géneros ha sido más filosófica que histórica. Ha intentado describir unos cuantos tipos básicos que literatura que puedan escribirse, no los numerosos tipos de obras que han sido escritas o en opinión del crítico deberían haber sido escritas. Como consecuencia, las mejores clasificaciones genéricas de nuestro tiempo miran más allá de su preocupación inmediata para concretarse en las órdenes de la literatura, no en los límites entre los géneros literarios. Este autor hace referencia a una concepción platónica de la teoría de géneros que, bueno, pretende establecer a un criterio de clasificación y mediante un razonamiento de tipo deductivo en el que se denomina el trabajo de la producción real, frente a una perspectiva de la postura de Tomaszewski y otros formalistas que defienden que no se puede facilitar una clasificación lógica y duradera en los géneros, puesto que este tipo de razonamiento se ha hecho de a partir de una muestra que con certeza podemos considerar que los monstruos eran un ingrediente esencial en las aventuras de Popeye y Cigar, y superaba a sí mismo de cada presentación de uno nuevo. Cada vez salían nuevos personajes. Por ejemplo, en el arco argumental antes mencionado, la amenaza principal del relato no era de Zihag, sino un gigantesco Thor, un asesino de 20.000 años de edad, cuyo carácter ominoso le había empezado a construir semanas antes de su aparición en 1935. Y varios personajes repetían la advertencia, Beware of Thor. Esto quiere decir que en líneas onduladas como expresión de escalofrío, provocando
terror en la simple mención del nombre. Otra de las grandes creaciones de Segar fue Alice Dagoon, una monstruosa criatura que acompaña a Dasihag durante el arco Plunder Island, y es uno de los más largos que se desarrollan en la continuidad dominical. Esto va del 3 de diciembre del 33 al 8 de julio del 34. Si Dasihag provocaba malos sueños a los niños, la grotesca Alice, con su ancho tórax, hinchados antebrazos, cintura peluda, tristes ojos hundidos y rostro de macaco, provocaba seguramente pesadillas hasta los adultos. Sí, muy bien, pues ya para entrar más directamente al tema de los cómics o las historietas de terror, tenemos que hacer una remembranza de cómo fue que se dio este fenómeno del entretenimiento y la comunicación gráfica en forma de libros y en series que salían periódicamente. Pues nos vemos obligados a recordar a finales del siglo XIX y principios del siglo XX esas publicaciones baratas de a 10 centavos que le llamaban pulp. ¿Por qué le llamaban pulp a estas publicaciones? Porque venían encuadernadas eran narraciones de escritores, venían encuadernadas en una forma muy rústica, en un papel muy corriente, que era entre la traducción al español la pulpa del papel, y por eso se les quedó el nombre de pulp. Y bueno, ¿qué más nos puedes platicar haciendo este pequeño paréntesis de los orígenes de las narraciones, no nada más en el terror, sino en todas las aventuras? Antes de la Primera Guerra Mundial y después en la Segunda Guerra Mundial, eran muy solicitados estas tipo de lecturas, de aventuras, y ahí entra mucho el terror. Síguenos platicando, Alejandro. Bueno, aquí a lo largo de este relato se rastrean varias manifestaciones históricas en los elementos y en los relatos de horror, aun cuando todavía no se había señalado el género de manera alguna dentro de la historieta estadounidense. En primer lugar está la proximidad antes que la vanguardia en el terror literario, que representa entre otros incluso algunos enfoques fundamentales que se desarrollan posteriormente por los autores que influyen como Lovecraft en este género pulp que menciona Arturo, y en la creación de atmósferas desasosegantes a través de distorsiones de la lógica convencional y el extrañamiento de lo cotidiano. La irrupción de la historieta de aventuras realistas, primero en la prensa y luego en los comic books, invierte esta evolución a remontar sus referencias a una tradición terrorífica más antigua, directamente o mediante la influencia de otras producciones populares más o menos contemporáneas. Así, el cómic recupera la rancia parafernalia gótica cuando se trata de incluir elementos predeterminados, terroríficos en sus narraciones, y además se ha trazado el parentesco como lo monstruoso de los arquetipos superheroicos con Superman y Batman, y por extensión de todo el espectro de personajes que aquellos limitan. Así es, con el fenómeno de la industrialización de las ciudades, tanto en Europa como en Estados Unidos y en los países más avanzados, eh, tuvimos que recordar un poco esto en el programa que hicimos en el especial de España, de la reducción de las poblaciones rurales, como las poblaciones de obreros que vivían en las ciudades, pues tenían una necesidad de entretenimiento y, y consumían mucho ese tipo de lecturas. Ya ahondando un poco más en los orígenes de la historieta y el cómic de terror, que se originó con autores como Lovecraft, que proviene de la industria del pulp, continúa con tu narración de los orígenes de la historia, de las historias terroríficas. Bueno, ahorita vamos a hacer una comparación entre la censura de Estados Unidos y en Brasil.
Este factor que favorece la producción nacional de historieta de terror es un hecho en el que hay que afrontar la comparación con el caso norteamericano. Menos problemas con la censura gubernamental, a pesar de que en Brasil las historietas de un modo general fueron objeto de persecuciones y críticas por grupos de padres, profesores y religiosos. En 1960, el grupo formado por los mayores editores brasileñas de la época, Empresa Gráfica o Cruzeiro, Editora Abril, Eval y RGE, resolvió imitar el Comics Code y creó el Código de Ética de los Cuadrinos. En esa época las revistas de historietas publicadas por esas editoras traían en la esquina de la cubierta un sello con el siguiente aviso: aprobado por el Código de Ética. Sin embargo, si comparamos la trayectoria del Código de Ética de las editoras brasileñas a la del Comics Code, notaremos algunas diferencias fundamentales. El Comics Code fue adoptado por casi todas las editoras norteamericanas, que consiguió efectivamente perjudicar a aquellas que publicaban títulos de terror. El Código de Ética fue adoptado por un número reducido de editoras, entre las que no se incluía ninguna de las diversas pequeñas editoras que se especializaban en la publicación de revistas de terror. Todo parece indicar que la no adopción de ese código en nada perjudicó las ventas de esas revistas. Otra diferencia fundamental es que mientras que el Comics Code existe hasta hoy en día, aún habiendo pasado por algunas reformulaciones que lo flexibilizarían, el Código de Ética brasileño fue inmediatamente rechazado por las propias editoras que lo crearon. Además de eso, a pesar de todas las semejanzas en cuanto al contenido, el Código de Ética era menos rígido que el Comics Code, con el cual fue inspirado, por lo menos en lo que se refiere a temas relacionados con lo sobrenatural. Veamos, por ejemplo, lo que decía uno de los artículos del Comics Code original. Escenas que aborden instrumentos asociados a no muertos, tortura, vampiros y vampirismo, almas en pena, canibalismo y licantropía son prohibidos. Ahora comparemos este fragmento con el Código de Ética adoptado en Brasil. De ninguna manera en la cubierta o en el texto deben ser expuestas historias de terror, pavor, horror, aventuras siniestras con sus escenas horripilantes, depravación, sufrimiento físico, excesiva violencia, sadismo y masoquismo. Mientras el texto extraído del Comics Code es solo uno de los artículos que tratan de elementos conectados al género de terror, el extraído del Código de Ética es el único de los artículos que trata específicamente de esos elementos. Observemos todavía que mientras el artículo del Comics Code es bastante específico en relación a cuáles serían esos elementos, el del Código de Ética es mucho más vago, utilizando términos más genéricos y subjetivos. Finalmente, ¿qué debe entenderse por terror, pavor, horror, historias siniestras y horripilantes? ¿En qué punto la violencia mostrada en una historieta pasa del límite considerado aceptable por los censores y se hace excesiva? Otra brecha que puede encontrarse en el artículo mostrado del Código de Ética es el hecho de referirse solo a la cubierta y al texto de las revistas, y no al arte interno. Ni aún el régimen militar, que como se sabe implantó una fuerte censura sobre todos los medios de comunicación, consiguió impedir la producción nacional de revistas de terror, como podemos incluir por el extracto de una entrevista a Luchetti, uno de los principales guionistas brasileños que colaboró, y cita: la censura nunca nos incomodó, aunque en la época del 69 la represión fue muy grande. Solo era obligatorio que las revistas de terror estuvieran envueltas en una funda de plástico. Aparecía solamente el título de la publicación, una vez que el resto quedaba cubierto. Ante cualquier desobediencia de esa norma, los ejemplares eran retirados de los kioscos. Considerando lo expuesto, se puede plantear dos cuestiones
dada la trayectoria de las historietas de terror. ¿Por qué los cómics de terror sufrieron tanta persecución en Estados Unidos? Un país que, al menos en teoría, posee una tradición democrática, mientras que en Brasil encontraron menos problemas con la censura, a pesar de que una buena parte de ellos fueron publicados en plena dictadura militar instalada en 1964. Así es, pues ¿Tú estaba. por, tú por qué crees que los cómics de terror fueron censurados? Los cómics brasileños de terror fueron censurados adoptando el Código de Brasil, instaurado en 1954. Hasta el 64 lo retoma Brasil y es más censurable América que Brasil. Pues curiosamente existen grandes contradicciones en la sociedad americana, una sociedad que provenía de inmigrantes con mentalidad victoriana, con una moral muy rígida, y por eso es que siempre el código en Estados Unidos ha sido más duro por la cuestión histórica de la sociedad, las élites de la sociedad norteamericana. Esa es una explicación y en Brasil pues, no era tanto así, ¿no? Eh, continuamos. Okay. Eh, bueno, un factor que puede ayudar a responder a esa cuestión son las diferencias culturales entre brasileños y norteamericanos, principalmente en lo que se refiere a la religiosidad. El terror lidia esencialmente con lo sobrenatural, lo místico, lo irracional. Por lo tanto, las creencias religiosas dominantes en una sociedad influyen en la creación y recepción de historietas que tratan con elementos de ese orden: la vida después de la muerte, apariciones, almas en pena, brujería, vampirismo, licantropía y fundamentalmente lo religioso contra el sincretismo religioso. Es habitual decir que Estados Unidos es un país protestante, mientras que Brasil es un país católico. Tal clasificación ya da una idea aproximada de cuán diferentes son los dos países. Aunque esté lejos de ser fidedigna, en el primero, además de los protestantes propiamente dichos, los llamados protestantes históricos, grupo que incluye luteranos, calvinistas y metodistas, encontramos un gran número de personas e iglesias que nacieron del protestantismo: testigos de Jehová, adventistas, mormones, entre otros. Mientras que en el segundo, además de ser católico, también encontramos una fuerte presencia de religiones de origen africano y del espiritismo, pudiendo afirmar que Brasil a la vez es la mayor nación católica y la mayor nación espiritista del mundo. Así es, estaba analizándolo dentro del género literario pulp. Hubo varias revistas como Spicy Mystery, era en los años 20, 30, donde el mayor número de lectores era del sexo masculino. ¿Por qué pasaba esto? Pues porque estaba la amenaza primero de la Primera Guerra Mundial y luego de la Segunda Guerra Mundial, de que la gente de bajo nivel económico pues tenía esa amenaza de que iba a ir a la guerra. Incluso cuando iban a la guerra llevaban consigo sus libritos pulp. Era una manera de escape de la realidad tan fatal que es una guerra, y, y con tanta fantasía de estos grandes escritores del pulp, que eran escritores que escribían por docena, ya que hacían una novela semanal como Lovecraft y Lloyd, el que hizo Conan. eh, Eran escritores, Robert E. Howard, eh, escribían muy rápido, era siempre aventuras de un hombre que se adentraba en mundos fantásticos donde había monstruos, siempre había una damisela bellísima en peligro. Era como una manera de sintetizar
los sueños y las aventuras fantásticas que caracterizaban a la distracción de estos personajes que eran los soldados. Bueno, continuamos. Sí, mira, aquí el cómic de terror en los Estados Unidos y en Brasil, algunas de las diferencias que marcaba, como bien decías, una de las principales fuentes de inspiración para la historieta de terror fue la propia literatura, principalmente de autores como Alan Poe, Ambrose Bierce y Ray Bradbury. En Brasil, una de las principales fuentes de inspiración fue la propia oralidad de la cultura popular, contados de generación en generación en los pueblos del interior. Eso tal vez explique una diferencia que puede ser percibida en la mayoría de los cómics de terror entre Brasil y Estados Unidos. Mientras que los cómics norteamericanos acostumbran contener textos recordatorios, diálogos densos y una verborragia que recuerda la prosa literaria tradicional, las historietas brasileñas acostumbran llevar textos más cortos y sintéticos. Otro elemento presente en las historietas brasileñas de terror conectado a esa oralidad es el hecho de que un gran número de historietas sean presentadas como siendo la reconstitución de una página escritas por Sidemar de Castro y dibujadas por Rodolfo Saya, como La Despedida y El Fantasma Poeta. En el caso de esas dos narrativas, se percibe la intención de conferir una correcta historicidad y veracidad a los relatos. Ambas transcurren en épocas y localizaciones bien definidas, citando lugares o personas reales. De forma oral, se difunden muchas de las leyendas de ese folclore, bastante influenciado por la religiosidad popular. Las narrativas de terror, las que fueron aprovechadas por los guionistas de historietas, sobre todo El Hombre Lobo, La Mula Sin Cabeza, y en ambos casos la percepción de la presencia del catolicismo, herencia de la colonización portuguesa, bastante diferente a los del Hombre Lobo del cine de Hollywood. Y el hombre, porque por lo tanto el hombre del lobo brasileño es, según el folclore local, el séptimo hijo hombre que no fue bautizado en la iglesia. Mientras la mula sin cabeza es, en la realidad, una mujer que sufre la maldición de transformarse en la criatura de que en ciertas noches, como castigo por ser amante de un padre, y los hombres lobo y en la más pequeña frecuencia, la mula sin cabeza son figuras recurrentes en la historieta brasileña. No solo en los de terror, sino también en la historieta infantil, principalmente en las historias de Pueblerino Chico Bento, del fantasma penandino, creaciones de Mauricio de Sousa. Así es, y paralelamente a a este género surgió una rama que se llamaba literatura de la espada y brujería. Aquí bueno, en inglés era Sword and Sorcery y en la traducción aquí le llamaron en América espada y hechicería. Era un subgénero de la fantasía épica que escribía aventuras belicosas de héroes de larga vida en un pasado remoto o ficticio, ya sea en la antigüedad o en una época mítica o la Edad Media. Entonces, todo este tipo de escritores hacían historias que solían mostrar eh, personajes hercúleos que generalmente tenían una, una dama bellísima que rescatar de monstruos, de seres sobrenaturales, y todo esto tenía mucho éxito eh, en los años 20, 30, y de ahí surgieron muchos títulos de escritores como Lovecraft, como, mm, el personaje de Conan, que era más fantástico, pero lo combinaban con otros géneros de policíacos, aventuras, ciencia ficción, y el terror tuvo su lugar siempre muy determinante, que se caracterizaba por aventuras fantásticas con seres sobrenaturales. También recordamos que de ahí surgió la inquietud de hacer
ilustraciones, porque cada historia tenía una ilustración de un buen dibujante con una muy buena calidad y mucha imaginación, y de ahí se comenzó a generar el fenómeno de la historieta, que unos años más tarde ya estas mismas historias, muchas veces con los mismos escritores, ya eran ilustradas. Continuamos. Ok, bueno, pues nos adentramos un poquito a lo que fueron los hijos del horror en los años 70. Y ese tema, bueno, en tanto como fue el manifiesto, se puede imaginar que el horror, uno de esos géneros llamados tópicos feos, que en gran medida deriva de la fantasía, heroica o no, denominada durante décadas la producción de cómic internacional, no tiene lugar en el panorama del cómic adulto contemporáneo, ese que cada vez vamos reconociendo bajo el término de novela gráfica. La actitud de rebeldía abierta frente al género se ha caracterizado el movimiento de cómic de vanguardia, al menos desde que Art Spiegelman levantara uno de sus cimientos con la revista Raw a principios de los años 80. El rechazo a la tradición comercial era deliberado, casi necesario para encontrar una voz propia frente a un medio atado por las cadenas de la larga década de servidumbre al público infantil y adolescente. Sin embargo, el Comics Underground con X, que en los años 60 y 70 había iniciado el camino de lo que hoy identificamos como cómic de autor, sí tuvo lugar el terror en tema recurrente. No es de extrañar, pues los Spen Rodríguez, Skip Williamson, Greg Irons, Clay Wilson, Rory Hayes, Richard Corben y demás habían encontrado en el EC Comics uno de sus modelos más evidentes. Para los artistas underground, EC significaba una constelación de dibujantes de estilos muy distintos que habían sido capaces de trabajar juntos sin perder su propia personalidad, para así crear un proyecto común de cómic innovador, casi adulto y con ciertas dosis de crítica social. Además, era un símbolo de aplastamiento de la cultura popular y juvenil, la cultura de la que estamos hablando, por parte del sistema represor y conservador, ya que sí había sido una de las principales perjudicadas por la implantación del código. Así es, también recordamos otro subgénero que le llamaban el horror cósmico. En inglés se denominaba como weird fiction. Era un género de fantasía que presentaba diversas historias relacionadas con ficción de horror. Intervenían macabros personajes sacados de la mitología y el ocultismo, y de ahí surgió una revista pulp que se llamaba Weird Tales, en el que trabajaban dos de los grandes exponentes del pulp, los ya mencionados, Lovecraft y Robert E. Howard. Era una ficción extraña que incluía temáticas muy raras como el hard boiled, en el que un detective investigaba extraños acontecimientos entre seres paranormales, fantasmas y seres reales, con títulos como The Spider, Strange Tales o Mystery and Terror. También vemos algunos otros subgéneros como el Weird Menace, eh, con elementos de spicy and saucy, que incluía elementos eróticos de argumentos dedicados a exaltar eventos sobrenaturales, asesinatos y eventos relacionados con la ficción de horror. El Weird Menace se caracterizaba por presentar personajes femeninos dentro de un escenario erótico violento en el cual se involucraba la tortura y en donde la mujer quedaba indefensa para ser sometida por seres misteriosos o personajes enmascarados para su posterior desaparición y abuso sobre ellas. Eventos observados por el protagonista de la historia, que también se encontraba indefenso e imposibilitado para rescatar a su acompañante, o en este caso hubo algunas editoriales que aplicaban la autocensura y a veces sí intervenía el Comic Code. Continuamos. Bueno, pues en realidad la Weird Menace era un tipo particular de fórmula de horror,
muy presente en los pulps, como bien dices, Terror Tales, Horror Stories y Dime Mystery, en la que alguna amenaza sobrenatural ponía en peligro a mujeres bonitas antes de ser derrotada y revelar no ser después de todo sobrenatural, al existir un elemento muy definido de sadismo sexual. Por lo tanto, no es extraño que este tipo de historias no se traspasaran a los cómics. Los cómics eran para niños. No parece que haya habido ningún pulp que contuviera únicamente historias de horror. Junto a los títulos ya mencionados se publicaba Weird Tales, pero esa revista contenía tanta fantasía como horror. En cualquier caso, al principio no había cómics de horror como tales. La primera serie de horror real parece haber sido Frankenstein de Dick Briefer en Price Comics. Comenzó en su número 7 en 1940 y continuó hasta el cierre de la publicación en el 48. Price Comics era un cómic de superhéroes que incluía Black Owl, Green Lama y similares, excepto esa rareza. Frankenstein no fue un caso único, sin embargo, no se añadieron otras historias de horror. De hecho, Frankenstein cambió su orientación y el monstruo se convirtió en un buen tipo. Llegó a ser superhéroe, que luchaba contra los nazis. Y entonces, cuando la Segunda Guerra Mundial se acercaba a su fin, los superhéroes empezaron a pasar de moda, y Price Comics reemplazó gradualmente a sus héroes por historietas de humor. Frankenstein no fue sustituido en una comedia que se mantuvo desde el 45 hasta el 52 y sobrevivió hasta 1952, que fue donde la original Price Comics parecía que tomaba el horror con oportunidad. Ese grupo editor llamado It Is Go, que más tarde se convirtió en Continental Magazines, lanzó el número 1 de Suspense Comics, protagonizado por Grey Mask y otros héroes detectives. Durante 12 números trimestrales, Suspense Comics publicó muchas imágenes e historietas terroríficas. La mayoría de las cubiertas no mostraban la temática heroica habitual, sino los elementos típicos del horror como arañas, globos oculares, demonios, etcétera. Así es, por eso este programa, porque lo que queremos es hacer énfasis en la importancia de la literatura de horror y de terror, que un poco se fue diluyendo cuando se convierte en cómic y se deriva en otros géneros o subgéneros ya más de fantasía que de horror. El género de la fantasía dentro del pulp se reconocía en diversas variantes temáticas en las que destacaba, como ya habíamos dicho, la ficción de horror y también la ciencia ficción. Dentro de la ficción de horror se concentraban diversas temáticas como el ocultismo, seres mitológicos, naturaleza paranormal, seres de naturaleza mágica o religiosa, con algunos enfoques de ciencia ficción. Se concentraba principalmente el futurismo, el modernismo, y de ahí se derivaron ya otro tipo de personajes, ya no con temas tan rudos y tan dramáticos y tan tremendos, y surgieron algunas revistas como Amazing Stories, Outstanding Stories, Wonder Stories y Fantastic Adventures. Ya era otro tipo de literatura más suave, más soft, y por eso el terror bajó un poco el tono, pero no por eso desapareció. Entonces ya vamos muy adelantados en este tema. ¿Qué más nos podrías decir, Alejandro, ya para comenzar a hacer algunas conclusiones de la importancia de este género literario que, que vendió tanto en los años 20, 30, adentrándonos en la industria del entretenimiento en Estados Unidos, que influyó a todo el mundo? Bueno, un poquito hablando de la influencia japonesa en esta plática que tenemos con un poquito de sabor oriental. En tiempos recientes, el manga de terror conocido como Helsing, de Kota Hirano, que retoma con gran destreza el tema vampírico, y que, bueno, que incluye elementos de terror típicos del folclore japonés, como los shinigami,
que son los dioses de la muerte según la mitología nipona, Rumiko Takahashi con Ranma y medio y Nuyasha, y que bueno, que habla un poquito del terror con Ninjo y Shirzu, la saga de la sirena publicado dispersamente entre el 84 y 94. Adentrándonos un poquito en esa mitología, en definitiva, otros géneros historietísticos, la narrativa dibujada nipona, sabe cómo aportar contribuciones notables al género de terror, particularmente al citado empleo de los elementos folclóricos autónomos, que les ha permitido exhibir una personalidad propia frente a los cómics de terror occidentales. Precisamente al referirnos a dicho sabor oriental, cabría citar asimismo a los restantes países del sudeste asiático, en especial Filipinas, Corea del Sur, etcétera, que también han cultivado el terror en sus respectivas producciones de cómic y constituye una historia que, mejor dicho, lo podemos posponer para otro programa. Pero bueno, ya para concluir un poquito el terror, ¿por qué tú crees que los cómics de terror no dan miedo? Obviamente algunas personas más sensibles que otras, ¿no? Pero no dan miedo porque el espectador lo que quiere es sentir una emoción muy fuerte. Sabe que es fantasía, mas sin embargo lo disfruta. Disfruta este tipo de temas, por eso no dan miedo, porque no son cosas reales, algunas cosas fueron sacadas de la mitología y por eso no dan miedo. Aunque hay excepciones, ¿no? Habrá personas que tienen una sensibilidad más profunda y sí se espantan, pero la gran mayoría de las personas acude a este tipo de temas para divertirse. Es una situación curiosa de la manera de divertirse de los seres humanos. Bueno, dicho de otra manera clara, un poquito decir que el cómic de terror no produce terror. Ofrece una imitación del terror en otros géneros, pero nada más. Así es. Es que para producir terror, el medio del cómic se encuentra con graves carencias. Por ejemplo, la falta de entorno adecuado. Un cómic se lee en cualquier parte con interrupciones, con luz, no se produce la necesaria abstracción de la realidad para sumergirse en otro ambiente. Falta de estímulo envolvente. No existe oscuridad, no existe música, no existen los trucos de montaje propios del cine. Se imitan, pero no se consiguen. Falta de ritmo propio. Una película, una obra de radio o televisión, un drama tienen un ritmo propio que marcan sus autores. En un cómic de terror el ritmo de lectura lo marca el lector. El autor entrega su trabajo y es el lector quien acelera o desacelera. Falta de conexión o identificación. Quizá por la culpa de síntesis de la que vive el cómic, no se produce el necesario proceso de identificación con los personajes. Los monstruos suelen ser y quedar demasiado lejos en el proceso identificativo. Cuando los protagonistas humanos se ven en problemas metafísicos, sabemos que no les va a suceder nada, pues suya es la serie. Cuando se trata de historias cortas, esa misma brevedad hace que no se produzca la empatía necesaria con los personajes, y en defecto se consigue en la media hora necesaria del lector, pues un capítulo televisivo a falta de la conexión y de identificación. La dependencia del cine, la literatura, la televisión o incluso la radio. Dicho de otra manera, una película de susto, una película da susto, un cómic pues no tanto. El cine de ciencia ficción casi podría ser un bastardo de otros géneros, los mismos que suceden con el cómic de terror, que acusan demasiado su dependencia de lo que se explora y explota en otros medios. En un cómic nos limitamos un poquito a ser testigos del terror, pero no participamos del miedo. No somos partícipes del miedo. Nos asomamos a una serie de ventanas donde la gente, los personajes viven una serie de situaciones terroríficas, pero esas situaciones no nos afectan. En el mejor o el peor de los casos, nos repugnan.
siempre está acechando el peligro del gore. Existe un despegue entre lo narrado y lo vivido. En el cómic de terror es característica la existencia de un narrador que se burla de la historia, rebajando ya de entrada el posible efecto terrorífico. En el cómic de terror, pura, pues prácticamente hay pura diversión. Un efecto para burlar la censura del Comic Code, pues recordando un poco al tío Creepy o a Rufus en menor medida, el Mysterious Traveler de Steve Ditko, surgen de Rod Serling y de La Dimensión Desconocida, o más exactamente de Alfred Hitchcock y su humor negro, en algún caso más serio, La Sombra de Orson Welles y los dramas radiofónicos del Mercury Theatre. Pero no nos olvidemos de lo que la voz de La Sombra guardaba en el fondo una broma de Halloween. Una característica propia del género de terror en el cómic es la aportación de la narración y narración en segunda persona, lo cual acentúa el dramatismo y las cualidades poéticas de la prosa. Así es, tenemos un ejemplo de literatura de terror que no da miedo, como comentabas Alejandro, con Mitos de Cthulhu, escrito por Howard Phillips Lovecraft. Aquí estoy viendo una portada. Es un monstruo, eh, una deidad ficticia ideada por el autor de ficción y terror Howard Phillips Lovecraft, cuya mitología versaba sobre extraños seres llamados los Grandes Antiguos, que habitaron la Tierra mucho antes de que los hombres aparecieran, y sus intentos presentes por recuperarla. Las características eran extraídas de la literatura de Lovecraft, quien formaba algunos relatos entre mitología basada en el horror y de existencia de universos paralelos y seres provenientes de ellos, entre los que se encontraba Cthulhu, y existieron antes del tiempo, cuyo contacto con los humanos tenía terribles consecuencias. Dentro de sus historias, el tema era de un caos primordial. Lovecraft introducía la noción de todo lo que conocemos tiene sentido dentro de nuestro espacio. Cuando ocurre un evento que rompe con el espacio-tiempo, comenzaba la locura. Dentro de esta cosmología, conocida como los mitos de Cthulhu, emblemática, era un personaje central y una de las figuras recurrentes, y aunque no el más poderoso, sí el más popular de todos los seres, y se encontraba la obra llamada La llamada de Cthulhu. Era una criatura extraterrestre que tenía características físicas y habilidades que le hacían algo parecido a un dios por los humanos. Sus principales seguidores eran sirvientes de la estrella de la semilla estelar de Cthulhu. En la novela Las montañas de la locura, pequeños retoños de Cthulhu estuvieron en guerra con varias razas en un pasado lejano. También lo adoraban la mayor parte de los profundos, seres mitad humano, mitad batracios, que habitaban los océanos. Por encima de los primigenios estaban los dioses exteriores. Aunque el universo de Lovecraft no se daba en escalones jerárquicos, según los seguidores humanos de Cthulhu, era el sumo sacerdote de todos. Y así se describía precisamente en este relato una enorme criatura comparada a una montaña desplazándose, medía 10 kilómetros de altura, con cabeza de pulpo, calamar, cuerpo de dragón, respectivas alas rudimentarias, un personaje con características muy fantásticas y horroríficas que influenció mucho la cultura popular posteriormente en los Estados Unidos, y tenemos algunos ejemplos como en la película de Piratas del Caribe, donde aparece este gran personaje. También aparece en un capítulo de Collect Call of Cthulhu de Real Ghostbusters. Igual lo encontramos en The Great Adventures of Bill and Mandy, y así podemos encontrar en algún episodio de Freakazoid, en Babylon 5, etcétera, etcétera. Entonces vemos la importancia de la literatura del terror, y ya para concluir, ¿qué nos puedes platicar, Alejandro? Ya como conclusión, decir que hoy el terror no está en la historieta, sino en los juegos de rol que a veces saltan a la realidad. Ahí sí está el terror.
La misma mezcla de factores de terror, la impureza y las notas en las historietas de bárbaros que proceden de una mezcla de mitos nórdicos o hebreos, Thor o Sansón, se combinan con los abominables entes prenaturales, como bien mencionabas, de H.P. Lovecraft, en donde su prosa puede provocar fascinación y desasosiego. Ese mismo concepto retomado por Robert D. Howard al servicio de ensalzar las gestas heroicas de Conan o King Cool y el cómic que ilustra villanos en la casa, gran parte del terror gótico que puede haber corregido el mostrar a un simio enloquecido, otra vez Poe, o en los dibujos, pues un mono es un mono, y hay que llamarse Frank Frazetta para que produzca algo de miedo, ¿no? Así es, y retomando lo que les comentaba de ese gran personaje monstruoso y terrorífico, Tulhu, también fue tomado en cuenta en algunos episodios de South Park, en, eh, en episodios 11, 12 y 13 de South Park. Lo incluyó incluso Stephen King en su película La Niebla, que hizo en 2007. En las novelas ligeras japonesas escritas por Manta Aizora, llamadas Haiyore y Iñaruko-san, eh, también incluía algunos mitos de Cthulhu en los que los protagonistas se veían inmersos. Entonces, veamos también algunos personajes de Star Wars tenían un gran parecido a este personaje de Tulhu en el Doctor Who, en el anime de Money of Soul and Possibility Control. Se hace referencia de las tarjetas, como tú decías, tarjetas negras, que podemos encontrar imágenes referentes a toda esta temática fantástica y terrorífica. Inclusive en el Coach Gag de Los Simpson, en la escena donde sale el Dream House of Horror, se puede ver a Tulhu destruyendo los edificios de Springfield. Y así podemos enumerar una serie de influencias de este tipo de literatura que apareció en la serie animada de Liga de la Justicia, apareció en Aquaman, Superman, La Mujer Maravilla, La Chica Halcón, Doctor Destino, Solomon Grundy, etcétera, etcétera, etcétera. Y pues de esa atmósfera y de montaje dimana la invitación al terror que propone lo que hemos comentado. Y a manera de conclusión y la exploración de este medio cercano al género cinematográfico, al género gótico y la traslación cinematográfica, podemos concluir que la historieta no es terrorífica. La historieta solamente es un medio para entretener, para divertir. Y bueno, pues los cómics no venden pesadillas, simplemente venden sueños. A pesar de la dificultad intrínseca del medio, es bueno que se experimente y se intente romper la pared entre una cosa y otra. Muchas gracias, este es nuestro último episodio de los cómics dedicados al terror psicológico y a todos esos países que abordamos. Y como conclusión, pues bueno, les agradecemos por habernos escuchado. Regresaremos con estos temas y más próximamente. Un saludo. Pásensela muy bien en este fin de semana terrorífico. Aquí en México lo festejamos en los panteones, nos comemos calaveras de dulce, de chocolate. Ahora ya muchos jóvenes se disfrazan, hacen sus cosplays o disfraces de personajes terroríficos. Disfrútenlo mucho y muchas gracias por escucharnos. Nos veremos en la próxima emisión. Hasta pronto.